lugares malditos, donde la historia se torna pesadilla. La tierra guarda secretos, lugares donde la historia se tiñe de negro, donde la realidad se desdibuja y lo imposible se asoma. Son sitios marcados por la tragedia, envueltos en leyendas escalofriantes, evitados por quienes temen desafiar lo desconocido. Estos son los lugares malditos, donde el eco del pasado susurra historias que hielan la sangre. En cada rincón, un susurro de tragedia, un lamento de almas perdidas. ¿Qué fuerzas ocultas se esconden entre las ruinas de ciudades olvidadas? En estas calles desiertas el viento lleva consigo los secretos de tiempos oscuros. ¿Qué secretos se ocultan en los bosques donde la luz del sol no penetra? Entre los árboles, sombras se mueven, susurrando historias de desapariciones y misterios sin resolver. Acompáñenos a explorar los rincones más oscuros del planeta, donde la historia se torna pesadilla y la razón se enfrenta a lo inexplicable. Desde castillos embrujados hasta islas desiertas, cada lugar guarda un enigma. Prepárense para adentrarse en un mundo de sombras y misterio. Un viaje donde cada paso revela un nuevo horror, cada esquina oculta un secreto. Abran sus mentes a lo desconocido y déjense llevar por la intriga. En cada lugar una historia que desafía la lógica, un misterio que espera ser descubierto. El viaje hacia los lugares malditos del mundo comienza ahora. Prepárense para lo inesperado, para lo inexplicable, para lo verdaderamente aterrador. Las ruinas susurrantes de Craco, un pueblo congelado en el tiempo. En la región italiana de Basilicata, sobre una colina solitaria, se alzan las ruinas espectrales de Craco, un pueblo fantasma, congelado en el tiempo, que observa en silencio el valle desde la distancia. Fundado en el siglo VIII, Craco fue una vez un próspero centro agrícola. Sus calles empedradas resonaban con el bullicio de la vida cotidiana. Sus casas albergaban risas y sueños. Pero el destino le tenía reservado un final trágico. Deslizamientos de tierra, terremotos y sequías azotaron el pueblo durante siglos. En 1963, un último y devastador terremoto obligó a sus habitantes a abandonarlo para siempre. Hoy Craco es un recordatorio fantasmal de la fragilidad de la existencia. Las ruinas de sus casas, iglesias y plazas cuentan historias de vidas truncadas y un pasado que se resiste a ser olvidado. Los pocos que se atreven a visitar Craco hablan de una atmósfera opresiva, de sombras que se mueven en la oscuridad y susurros que parecen provenir de las entrañas de la tierra. Dicen que las almas en pena de sus antiguos habitantes aún vagan por las calles vacías, atrapadas entre este mundo y el más allá. Los bosques siniestros de Oia Basiu, un portal a lo desconocido. En el corazón de Transilvania, Rumanía, se extiende un bosque envuelto en un halo de misterio y temor. Oia Basiu. Conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía, este bosque ha sido escenario de extraños sucesos y desapariciones inexplicables durante décadas. Los lugareños evitan adentrarse en sus dominios, temerosos de las fuerzas oscuras que se dice habitan entre sus árboles. La vegetación de Oia Basiu es densa y retorcida, creando un ambiente claustrofóbico que oprime el alma. Las brújulas pierden su rumbo en su interior, y el tiempo parece fluir de manera diferente. Se dice que el bosque es un portal a otras dimensiones, un lugar donde la realidad se distorsiona y lo imposible se vuelve posible. Numerosas personas afirman haber experimentado fenómenos inexplicables en Oia Basiu. Avistamientos de luces extrañas, figuras fantasmales que se desvanecen entre los árboles, sensaciones de ansiedad y desorientación e incluso desapariciones sin dejar rastro. Algunos investigadores creen que el bosque alberga una intensa actividad electromagnética, mientras que otros lo consideran un vórtice de energía paranormal. Las sombras errantes de Poveglia, la isla de los fantasmas. En la laguna de Venecia, Italia, emerge de las aguas una isla envuelta en un halo de tragedia y misterio, Poveglia. Conocida como la Isla de los Fantasmas, Poveglia carga con una historia oscura y sangrienta que la ha convertido en uno de los lugares más malditos del mundo. Durante la época de la Peste Negra, Poveglia se convirtió en un lazareto, un lugar de confinamiento para los enfermos y moribundos. Miles de personas fueron abandonadas a su suerte en la isla, muriendo en condiciones atroces. Sus cuerpos fueron quemados en enormes piras, sus cenizas mezclándose con la tierra. Siglos después, Poveglia volvió a ser utilizada como hospital psiquiátrico, donde se dice que los pacientes eran sometidos a crueles experimentos médicos. Las historias de fantasmas y apariciones son moneda corriente en Poveglia. Se dice que las almas, en pena de los muertos que allí encontraron su final, aún vagan por la isla buscando consuelo y venganza.
Pescadores locales se niegan a acercarse a sus costas, temerosos de ser atrapados por las fuerzas oscuras que la habitan. Capítulo 5. El bosque de los susurros. En las entrañas de las montañas de Europa del Este, se esconde un lugar donde la naturaleza cobra vida de forma inquietante. Es el bosque de los susurros, un sitio donde los árboles parecen susurrar y las sombras danzan por voluntad propia. Cada paso que das resuena con un eco extraño, como si el propio bosque te vigilara. El ambiente es denso, el aire se siente pesado, casi tangible. Se dice que, al caer la noche, los susurros se intensifican, hilvanando palabras en lenguas olvidadas. Los habitantes de la zona cuentan historias de viajeros que se adentraron en el bosque y desaparecieron. Días después, regresaron desorientados con recuerdos fragmentados de encuentros con seres indescriptibles. Algunos hablan de figuras fantasmales que se deslizan entre los árboles, otros de extrañas luces que flotan en el aire, guiándolos hacia lo desconocido. La ciencia no ha encontrado explicación para los fenómenos que acontecen en el bosque de los susurros. Sin embargo, quienes se aventuran en sus profundidades jamás vuelven a ser los mismos. La sensación de ser observado, de estar rodeado por una presencia invisible, les acompaña mucho después de abandonar el bosque. Tal vez, al igual que en Poveglia, los ecos de tragedias pasadas resuenan en este paraje, atrapando almas en un ciclo eterno de misterio y temor. O quizás el bosque de los susurros sea un portal hacia otra dimensión, un lugar donde las leyes de la realidad se difuminan y lo inexplicable se convierte en la norma. Sea como fuere, el bosque de los susurros nos recuerda que existen rincones en nuestro mundo donde la línea que separa lo real de lo sobrenatural es peligrosamente fina. Si decides adentrarte en sus sombras, ten cuidado, puede que no regreses tal y como entraste. Capítulo 6. La ciudad abandonada. En el corazón de una región desamparada se esconde una ciudad sumida en un silencio sepulcral. Sus casas, tiendas y vehículos permanecen intactos, como si el tiempo se hubiera congelado en un momento crucial. El aire se impregna de un silencio absoluto, interrumpido tan solo por el chirrido de alguna puerta o el aullido del viento recorriendo las calles vacías. Los rumores que envuelven este lugar son tan turbadores como diversos. Algunos afirman que la ciudad está maldita, que una fuerza oscura ahuyentó a sus habitantes en una sola noche. Otros hablan de experimentos secretos que se torcieron, liberando algo que jamás debió despertar. Al adentrarse en la ciudad, una sensación de desasosiego te invade. Las ventanas rotas y las paredes con grafitis narran historias de caos y desesperación. Los relojes se detuvieron a la misma hora y los objetos cotidianos yacen abandonados, como si sus dueños hubiesen desaparecido en medio de sus quehaceres diarios. Los relatos de aquellos que osaron explorar este lugar hablan de sombras que se desplazan por voluntad propia y susurros que parecen emanar de las mismas paredes. Algunos afirman haber visto figuras fantasmales deambulando por las calles, mientras que otros han percibido una presencia invisible siguiéndolos a cada paso. La ciencia no ha logrado descifrar qué sucedió en esta ciudad. Sin embargo, los pocos valientes que han regresado comparten historias de pesadillas recurrentes y una persistente sensación de ser observados. Al igual que el bosque de los susurros, este lugar parece estar atrapado en un ciclo perpetuo de misterio y terror. La ciudad abandonada nos recuerda que existen lugares en nuestro mundo donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras inquietantes, creando espacios donde la lógica y la razón se desvanecen ante lo desconocido. Si decides aventurarte en sus calles desoladas, ten cuidado, podrías descubrir más de lo que buscabas y jamás volver a ser el mismo. Capítulo 7. El castillo de las almas perdidas. En la cima de una colina, envuelto en una niebla perpetua, se alza un castillo ancestral, desafiando el paso del tiempo. Sus muros de piedra cubiertos de musgo y sus torres que se elevan hacia el cielo, custodian oscuros secretos. Este lugar ha sido testigo de innumerables historias teñidas de tragedia y misterio. Cuentan que las almas de sus antiguos habitantes aún deambulan por sus pasillos, incapaces de hallar el descanso eterno. Las leyendas locales susurran sobre apariciones que se materializan en la penumbra, sobre murmullos que el viento arrastra a través de las ruinas en las noches. Aquellos valientes que se adentraron en el castillo juran haber presenciado sombras con voluntad propia y lamentos que emanaban de las mismas paredes. El aire en su interior es denso, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de tristeza y desesperación.
Los pasillos, largos y sombríos, parecen extenderse hasta el infinito, conduciendo a habitaciones donde el tiempo parece haberse congelado. En algunas de estas estancias se descubrieron objetos personales de quienes vivieron allí, abandonados con premura y pánico. Los relatos de los exploradores convergen en un punto: la sensación de ser observados, de no estar solos. Algunos incluso afirman haber tenido visiones de figuras espectrales, vestidas con ropas de épocas pasadas, observándolos desde las sombras. La ciencia no ha podido descifrar los enigmas que envuelven este lugar. Sin embargo, las historias de quienes lo han visitado son un testimonio inquietante de que en este mundo existen realidades que escapan a la lógica. El Castillo de las Almas Perdidas nos recuerda que ciertos lugares están marcados por el dolor y la tragedia, que esos sentimientos pueden trascender la vida misma. Si decides aventurarte en sus tenebrosos pasillos, procede con cautela. Podrías encontrarte cara a cara con los ecos del pasado y llevarte contigo un fragmento de esa oscuridad para siempre. En las profundidades de una montaña olvidada yace una cueva envuelta en un enigma impenetrable. Conocida como la Cueva de los Ecos, este lugar alberga secretos que desafían la lógica humana. A medida que te sumerges en sus entrañas, la oscuridad se espesa hasta devorar toda luz, sumiendo a los valientes exploradores en un abismo de tinieblas. Pero lo más perturbador de esta gruta no es su envolvente penumbra, sino los ecos que reverberan entre sus paredes. Estos ecos no se limitan a repetir sonidos, sino que también amplifican los pensamientos y emociones de quienes se aventuran a entrar. Susurros con aparente vida propia se deslizan por el aire, reproduciendo miedos y anhelos ocultos, generando una atmósfera de inquietud y pavor. Algunos visitantes han jurado escuchar sus propios pensamientos resonar con una nitidez escalofriante, como si la propia cueva poseyera vida, absorbiendo y proyectando sus más íntimos secretos. Otros han percibido voces ajenas, retazos de conversaciones de tiempos pretéritos, atrapadas en un ciclo perpetuo dentro de la roca. Este fenómeno ha dejado perplejos a científicos y eruditos, quienes no encuentran una explicación racional a los sucesos dentro de la Cueva de los Ecos. Se rumorea que aquellos que permanecen demasiado tiempo en su interior comienzan a perder la noción de la realidad, atrapados en un torbellino de resonancias que los conduce al límite de la cordura. Las paredes de la cueva, frías y húmedas, parecen custodiar un poder ancestral y desconocido, como si fueran guardianes de un umbral hacia otra dimensión. Adentrarse en la Cueva de los Ecos no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Los ecos pueden desvelar verdades que uno no está dispuesto a afrontar. Este lugar nos sirve como recordatorio de que existen fuerzas en el mundo que escapan a nuestro entendimiento, ecos de un pasado que aún retumba en el presente. Si decides explorar sus profundidades, procede con cautela. Podrías descubrir más de lo que jamás imaginaste y confrontar los ecos de tu propia alma. En un acantilado desolado, azotado por el viento y el mar, se alza el faro del fin del mundo. Su estructura solitaria, como un centinela desafiando al tiempo, ha sido testigo silencioso de innumerables naufragios. Pero este faro no es solo un guía para los barcos que surcan la noche tempestuosa. Las leyendas susurran que sus luces parpadeantes también atraen a las almas de marineros que jamás encontraron el camino a casa. En las noches de luna llena, cuando una bruma espesa envuelve la costa, se dice que se escuchan lamentos y susurros que se mezclan con el rugido del mar. Hay quienes aseguran haber visto sombras espectrales vagando entre las rocas, como si buscaran el camino de regreso a la vida que perdieron. El aire alrededor del faro se vuelve denso, cargado de una melancolía palpable, como si el mismo lugar llorara por las almas que aún no hallan el descanso. Los lugareños hablan de luces misteriosas que aparecen y desaparecen en el horizonte, atrayendo a los barcos hacia su perdición en lugar de guiarlos a puerto seguro. El faro, aunque sigue cumpliendo su función, parece tener una voluntad propia. Sus luces se encienden y se apagan al ritmo de una melodía desconocida, inquietante. Algunos valientes se han aventurado a desentrañar los secretos del faro del fin del mundo, pero pocos han regresado con la cordura intacta. Los que lo han logrado hablan de una presencia invisible que observa cada movimiento, de una entidad atrapada entre este mundo y el más allá. Este faro no es solo una guía para los navegantes, es un imán para las almas errantes, una luz en la oscuridad que promete esperanza, pero que a menudo conduce a la desesperación. Si alguna vez te encuentras ante el faro del fin del mundo, recuerda que no estás solo. Las sombras y los susurros que te rodean son los ecos de aquellos que aún buscan su camino.
Procede con cautela, pues en este lugar el pasado y el presente se entrelazan en un vaivén eterno, y podrías perderte en un mar de almas sin retorno.